El amanecer del siglo XVIII en Europa estuvo marcado por un delicado equilibrio de poder, uno fácilmente interrumpido por la ambición y las disputas territoriales. Las grandes potencias de la época, incluyendo España, Francia, Gran Bretaña, el Sacro Imperio Romano Germánico y la República Holandesa, se miraban con una mezcla de sospecha y rivalidad. Cada una buscaba asegurar sus intereses y expandir su influencia, a menudo a expensas de sus vecinos. Esta compleja red de alianzas y animosidades formó el telón de fondo contra el cual se libraría la Guerra de la Cuádruple Alianza, de 1717 a 1720, un conflicto provocado por las ambiciones de un rey y su reina. El legado de la Guerra de Sucesión Española, que había concluido recientemente en 1714, proyectaba una larga sombra sobre Europa. Los tratados que pusieron fin a ese devastador conflicto, aunque pretendían establecer una paz duradera, contenían en sí mismos las semillas de futuras discordias. La ascensión de la dinastía borbónica al trono español, aunque aseguró la paz por el momento, tuvo un costo. España, una vez una potencia mundial, se había visto obligada a ceder territorios, debilitando su posición en el escenario mundial. Esta remodelación del mapa europeo no sentó bien a todas las partes, particularmente en España. El Tratado de Utrecht, uno de los acuerdos clave que puso fin a la Guerra de Sucesión Española, había reducido significativamente las ambiciones españolas en Italia, una región largamente codiciada por los monarcas españoles. Este sentimiento de agravio, junto con las ambiciones del nuevo rey español, Felipe V, y su influyente esposa, Isabel de Farnesio, pondría en marcha una cadena de eventos que conducirían a una nueva guerra europea. La Guerra de la Cuádruple Alianza es un excelente ejemplo de la rapidez con la que podían cambiar las alianzas y la facilidad con la que un conflicto localizado podía escalar a una guerra europea más amplia. Destaca la fragilidad de la paz en una era de rivalidad entre grandes potencias y las constantes maniobras por obtener ventaja que caracterizaron las relaciones internacionales durante este periodo. Este conflicto, aunque a menudo eclipsado por la Guerra de Sucesión Española, más extensa, ofrece valiosas perspectivas sobre la dinámica del poder, la ambición y la diplomacia en la Europa del siglo XVIII. La Guerra de Sucesión Española, que abarcó desde 1701 hasta 1714, fue un extenso conflicto que envolvió a gran parte de Europa y tuvo un profundo impacto en el panorama político del continente. En su centro se encontraba la cuestión del trono español, vacante tras la muerte sin descendencia de Carlos II, el último gobernante Habsburgo de España. La lucha subsiguiente por el control de este vasto imperio atrajo a las principales potencias de Europa, cada una buscando evitar que un rival obtuviera una peligrosa ventaja. El Tratado de Utrecht, firmado en 1713, finalmente puso fin a la Guerra de Sucesión Española y estableció un nuevo equilibrio de poder en Europa. Reconoció a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia, como rey Felipe V de España, estableciendo así la dinastía borbónica en el trono español. Sin embargo, esta victoria tuvo un costo para los Borbones. Para evitar la unión de las coronas francesa y española, que había sido una gran preocupación para las otras potencias europeas, Felipe V se vio obligado a renunciar a cualquier futuro reclamo al trono francés. Además, España se vio obligada a ceder territorios significativos en Italia y los Países Bajos, marcando un declive en su poder e influencia. Estas concesiones, aunque necesarias para asegurar la paz, generaron resentimiento en España, particularmente entre quienes anhelaban el regreso a la antigua gloria de su nación. El Tratado de Utrecht, aunque pretendía marcar el comienzo de una era de estabilidad, sembró las semillas para futuros conflictos. Las concesiones territoriales impuestas a España, junto con las ambiciones de sus nuevos gobernantes, crearon una situación volátil en Europa. El escenario estaba listo para una nueva ronda de conflicto, una que volvería a arrastrar a las grandes potencias a una amarga lucha por la supremacía. Felipe V, el primer rey Borbón de España, era un gobernante complejo y ambicioso. Atormentado por el legado de la debilidad de su predecesor y decidido a restaurar a España a su antigua gloria, se embarcó en un ambicioso programa de reforma y expansión. Estas ambiciones fueron alimentadas aún más por su segunda esposa, Isabel de Farnesio, una mujer de inmensa ambición y perspicacia política. Isabel
procedente de la poderosa familia Farnesio de Italia, trajo consigo un gran interés en los asuntos italianos y un ardiente deseo de asegurar territorios italianos para sus propios hijos. Su influencia sobre Felipe V fue considerable y jugó un papel fundamental en la configuración de la política exterior española. Juntos se embarcaron en un camino que llevaría a España a otra costosa guerra. La mirada de Felipe e Isabel se posó en Italia, una región largamente codiciada por los monarcas españoles y donde la influencia española se había visto significativamente reducida por el Tratado de Utrecht. Los ducados italianos de Parma y Toscana, en particular, eran muy atractivos para Isabel, que los veía como posibles herencias para sus hijos. La búsqueda de estas ambiciones territoriales colocaría a España en curso de colisión con otras potencias europeas, particularmente Austria, que también tenía importantes intereses en Italia. Impulsados por el deseo de recuperar el prestigio perdido y asegurar territorios ventajosos para sus hijos, Felipe V e Isabel de Farnesio se embarcaron en un camino que conduciría a la guerra. Sus ambiciones, alimentadas por una potente mezcla de orgullo nacional y aspiraciones dinásticas, alteraron el delicado equilibrio de poder establecido por el Tratado de Utrecht y prepararon el escenario para un nuevo conflicto europeo. Sus acciones demuestran el poderoso papel que la ambición personal podía desempeñar en las relaciones internacionales, a menudo anulando las consideraciones de paz y estabilidad. El Tratado de Utrecht, firmado en 1713, marcó el final oficial de la Guerra de Sucesión Española. Esta compleja serie de tratados, negociados entre las principales potencias de Europa, tenía como objetivo establecer una paz duradera y prevenir futuros conflictos. Sin embargo, si bien el tratado logró su objetivo inmediato de poner fin a la guerra, también contenía en sí mismo las semillas de futuras discordias. El tratado reconoció a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia, como rey Felipe V de España, asegurando así el trono español para la Casa de Borbón. Sin embargo, para disipar los temores de una superpotencia franco-española, el tratado estipulaba que Felipe V renunciara a cualquier futuro reclamo al trono francés. Además, España se vio obligada a ceder territorios significativos a otras potencias europeas. Estas concesiones territoriales, aunque presentadas como compromisos necesarios para mantener el equilibrio de poder, fueron una píldora amarga para España. La pérdida de territorios en Italia, los Países Bajos y otros lugares representó un duro golpe para el prestigio y la influencia españoles, alimentando el resentimiento hacia los vencedores de la Guerra de Sucesión Española. El Tratado de Utrecht, aunque pretendía establecer una paz duradera, en última instancia no logró abordar las tensiones y ambiciones subyacentes que habían conducido al conflicto anterior. Las concesiones territoriales impuestas a España, junto con las ambiciones de sus nuevos gobernantes, crearon una situación volátil en Europa, allanando el camino para futuros conflictos. El tratado, en lugar de extinguir las llamas de la guerra, simplemente proporcionó un respiro temporal. Sección 5. La tormenta que se avecina. Alianzas y ultimátums. El Tratado de Utrecht hizo poco para sofocar las tensiones latentes en Europa. La tinta apenas se había secado en el pergamino cuando comenzaron a formarse nuevas alianzas, impulsadas por la sospecha, la ambición y el deseo de evitar que cualquier potencia se volviera demasiado dominante. Estas alianzas cambiantes, a menudo forjadas en secreto y alimentadas por información errónea, crearon una atmósfera de incertidumbre y temor, haciendo que la guerra fuera casi inevitable. En 1714, Gran Bretaña y Francia, antiguos enemigos en la Guerra de Sucesión Española, firmaron la Alianza Anglo-Francesa, un pacto destinado a defender los términos del Tratado de Utrecht. Esta alianza, a la que más tarde se unió la República Holandesa en 1717 para formar la Triple Alianza, fue en gran medida una reacción a las ambiciones españolas en Italia. Los socios de la alianza vieron las acciones de Felipe V con creciente alarma, temiendo que la expansión española en Italia alterara el delicado equilibrio de poder establecido por el Tratado de Utrecht. La Triple Alianza, buscando frenar la agresión española, emitió un ultimátum a España, exigiendo que Felipe V retirara sus fuerzas de Cerdeña y Sicilia. Sin embargo, este ultimátum se encontró con desafío. Felipe V, animado por su esposa, Isabel de Farnesio, y confiado en la fuerza de su ejército revitalizado, se negó a ceder,
Creía que a España se le habían arrebatado injustamente sus posesiones legítimas y estaba decidido a recuperar sus territorios perdidos. El escenario estaba listo para otra guerra europea. La frágil paz establecida por el Tratado de Utrecht se había derrumbado bajo el peso de la ambición, la sospecha y una compleja red de alianzas. Las grandes potencias de Europa, una vez más, se encontraron al borde del conflicto, arrastradas a una lucha por el poder y la influencia que tendría consecuencias de gran alcance. Sección 6. Estalla la guerra de Sicilia a Cerdeña. En 1717, después de meses de tensiones latentes y esfuerzos diplomáticos fallidos, finalmente estalló la guerra entre España y la Triple Alianza. Las fuerzas españolas, bajo el mando del experimentado general, el Marqués de Lede, lanzaron un ataque sorpresa contra Cerdeña, entonces bajo dominio austriaco. La isla, estratégicamente ubicada en el mar Mediterráneo, era un valioso premio, y su captura fue un duro golpe para los austriacos y sus aliados. La victoria española en Cerdeña animó a Felipe V e Isabel de Farnesio. Luego pusieron su mirada en Sicilia, otra antigua posesión española que había sido cedida a la Casa de Saboya según los términos del Tratado de Utrecht. Las fuerzas españolas, una vez más dirigidas por el Marqués de Lede, desembarcaron en la isla en 1718, invadiendo rápidamente las defensas saboyanas. La invasión española de Sicilia, sin embargo, resultó ser un punto de inflexión en la guerra. La Triple Alianza, indignada por esta flagrante violación del Tratado de Utrecht, tomó medidas decisivas. Gran Bretaña, enojada por la agresión española y sintiendo la oportunidad de afirmar su dominio naval, envió una poderosa flota al Mediterráneo. La flota británica, bajo el mando del almirante George Byng, se enfrentó a la flota española frente a las costas de Cabo Passaro, en la costa sur de Sicilia. La batalla resultante fue un desastre para los españoles. Los británicos, con su potencia de fuego y tácticas superiores, diezmaron la flota española, capturando o hundiendo la mayoría de sus barcos. Sección 7. Poder naval y cambio de mareas. La batalla de Cabo Passaro resultó ser un punto de inflexión decisivo en la guerra de la Cuádruple Alianza. La derrota española destrozó su poder naval en el Mediterráneo, cortando eficazmente sus líneas de suministro a Sicilia y dejando a sus fuerzas allí aisladas y vulnerables. La batalla también tuvo importantes implicaciones estratégicas, destacando la creciente importancia del poder naval en la guerra europea. La intervención decisiva de Gran Bretaña en la guerra, impulsada por una combinación de intereses estratégicos y consideraciones económicas, inclinó la balanza del poder a favor de la Cuádruple Alianza. La supremacía naval británica, demostrada con tanta fuerza en Cabo Passaro, neutralizó eficazmente la amenaza española en el Mediterráneo y obligó a Felipe V a reconsiderar sus agresivas políticas expansionistas. Sin embargo, la guerra estaba lejos de terminar. Los combates continuaron en otros escenarios, incluida la propia España, donde las fuerzas francesas, ahora parte de la Cuádruple Alianza, lanzaron una ofensiva a través de los Pirineos. Los españoles, a pesar de sus reveses navales, lucharon tenazmente en tierra, defendiendo su patria con vigor. El conflicto, sin embargo, había cobrado su precio en todos los bandos. Años de guerra habían agotado los tesoros y los ejércitos. La perspectiva de un conflicto prolongado y costoso, sin un vencedor claro a la vista, llevó a todas las partes a la mesa de negociaciones. Sección 8. El Tratado de La Haya, 1720, y sus consecuencias. En 1720, después de años de lucha y maniobras diplomáticas, las potencias en guerra finalmente acordaron un acuerdo de paz. El Tratado de La Haya, firmado en febrero de ese año, puso fin oficialmente a la guerra de la Cuádruple Alianza. El tratado, si bien reafirmó muchas de las disposiciones del Tratado de Utrecht, también incluyó varias concesiones clave e intercambios territoriales. Según los términos del tratado, España se vio obligada a renunciar a sus reclamos sobre Cerdeña y Sicilia. Austria obtuvo el control de Sicilia, consolidando aún más su posición en Italia, mientras que el duque de Saboya recibió Cerdeña como compensación por la pérdida de Sicilia a manos de España.
El tratado también incluyó disposiciones para el intercambio de territorios capturados y prisioneros de guerra. La Guerra de la Cuádruple Alianza, aunque más corta y menos extendida geográficamente que la Guerra de Sucesión Española anterior, tuvo importantes consecuencias a largo plazo para España y Europa en su conjunto. Para España, la guerra representó un importante revés a sus ambiciones de recuperar sus territorios perdidos y restaurar su antigua gloria. El Tratado de la Haya, aunque no tan humillante como el Tratado de Utrecht, reforzó el estatus disminuido de España como potencia europea. También destacó las limitaciones del poder español frente a una oposición unida de las otras grandes potencias. La guerra marcó el final de los intentos de España de anular los términos del Tratado de Utrecht y la obligó a aceptar un papel reducido en los asuntos europeos. La Guerra de la Cuádruple Alianza también tuvo implicaciones más amplias para el equilibrio de poder europeo. Consolidó el surgimiento de Gran Bretaña como la potencia naval dominante en Europa, una posición que mantendría durante siglos. La guerra también demostró la efectividad de las alianzas para controlar las ambiciones de las potencias agresivas y mantener una apariencia de orden en un sistema internacional volátil.